Muy bien, hablemos ahora de la ajetreada política de nuestro país, porque ustedes recordarán que esta mañana a las 8, Manuel Merino, el renunciante presidente, pero ojo, aún congresista, había convocado a una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, a una semana de absoluto silencio. Recuerden que más o menos a esta hora, el domingo pasado, él renunciaba a la presidencia. Sin embargo, él canceló esta presentación en el Parlamento debido a que la presidenta del Legislativo la consideró, o más bien la desaprobó. Y enumera una lista de razones que vamos a conversar con ella porque ya nos acompaña en este momento en línea telefónica. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Mirta Vázquez, presidenta del Congreso en este momento. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. La tenemos en videollamada, perfecto. No, gracias a usted por atendernos esta comunicación. ¿Por qué considera que no era dable esta conferencia de prensa de Manuel Merino hoy en el Congreso? Sabemos por el comunicado que usted emitió que solamente se permitiría de manera extraordinaria un evento durante el fin de semana en el Congreso. Pero estamos viviendo en este momento una situación excepcional. Es evidente que Manuel Merino sigue siendo congresista y por otro lado lo que tenga que decir sin duda revierte en interés público. ¿Por qué no dejarle desarrollar esta conferencia? Sí, a ver, en principio precisar que el señor Merino ya no es presidente del Congreso, es un congresista más y como tal tiene todo el derecho de utilizar las instalaciones del Congreso cuando lo considere conveniente. Sin embargo, las instalaciones de un poder del Estado, además público, normalmente se conceden en días laborables, no en días domingo. Cuando nosotros nos enteramos de este pedido, nos dimos cuenta como mesa directiva que habría algunos inconvenientes porque en las últimas legislaturas, y pedimos los informes, no se había autorizado a ningún parlamentario los días domingos a realizar actividades. ¿Por qué? Porque los días no laborables en realidad requieren una serie de recursos humanos y recursos logísticos que en realidad son extras y que le costaría al Congreso en ese sentido, ¿no? Y entonces creemos nosotros que lamentablemente, como no hay antecedentes, hay una norma específica sobre cómo se deberían disponer recursos en estos días no laborables. Consideramos que no se podía autorizar en este caso este tipo de conferencias y actividades. A nosotros en realidad nos parece que el señor Merino en este momento podría realizar su conferencia en el lugar que considerara conveniente, pero dentro de las instalaciones con estos inconvenientes que se percibió en realidad no era lo más adecuado autorizar. Y, presidenta, ¿no? ¿Llegó a conversar con el congresista Merino? ¿Sabe qué es lo que iba a decir en esta conferencia, el tenor de la misma? No, lo que nos sorprende es que él tampoco se comunicó con nosotros para podernos explicar. En realidad no sabíamos, hizo una coordinación directa, entendemos, con Oficialía Mayor y tal vez si es que hubiésemos conversado con él pudiéramos haber encontrado alguna alternativa dependiendo de la trascendencia y el objetivo de su conferencia, ¿no? Entiendo del comunicado que usted emitió que Oficialía Mayor sí había aceptado la conferencia hoy. ¿No debió haber coordinado Oficialía con ustedes también este evento? Sí, en realidad, a ver, entendiendo que en las instituciones públicas hay ciertas responsabilidades de quien dirigen este tipo de instituciones, además tan delicadas como el Poder Legislativo, entendemos que debe haber una coordinación previa. Sin embargo, entendemos y sabemos que Oficialía Mayor, por práctica parlamentaria, realizaba estos temas también sin mayor, digamos, debate o consulta, ¿no? Entonces, suponemos nosotros que por eso procedieron a realizar esta coordinación directa, ¿no? Ahora, más allá de lo que usted efectivamente señala, que por el uso de recursos públicos considera aún que mejor era que Manuel Merino desarrolle esta conferencia en otro lado, ¿no? Y no en el Parlamento Nacional. Sin embargo, ahora entremos al campo político finalmente. ¿No considera que hubiera sido un gesto igual, tomando en cuenta que Manuel Merino sigue siendo congresista, que fue respaldado por el mayor número de congresistas
del Parlamento que ahora usted preside, por la mayoría del Congreso, y al mismo tiempo él representa a la bancada más numerosa. Sí. A ver, a mí me parece que es importante el respaldo que ha tenido dentro del Congreso, pero también es un momento sensible y por eso era importante coordinar, porque creo que en medio de una situación en la que todavía la gente está también muy sensible a lo que hemos atravesado, esta crisis que nos ha costado 2 muertos, lo mejor era coordinar una opción que sea adecuada para no exacerbar los ánimos de ningún lado, ¿no? Entonces, me parecía prudente en ese sentido haber tenido ese tipo de coordinación, sí, porque lo que menos queremos generar en este momento, y creo que ahí hay que colaborar todos los actores, es evitar nuevamente polarizaciones, que la gente también tenga mayores reacciones contra el Congreso, y creo que hay que ser también responsables en ese sentido, ¿no? Presidenta, y justo en ese sentido también, sabemos que el Congreso básicamente representa, legisla y fiscaliza. ¿Cabe una investigación sobre la gestión que tuvo en Palacio de Gobierno Manuel Merino en el Congreso? De hecho, ya hay presentada una moción para que se realice esta investigación, que ha sido además planteada por la congresista Leslie Lazo, que es miembro incluso de su partido político, y nos parece que en el marco de lo que el Congreso debe llevar adelante y dentro de sus atribuciones, pues es posible una investigación. ¿En qué comisión se dará esta investigación? Eso se tendrá que decidir una vez que se discuta la moción, pero normalmente se nombran comisiones especiales para ver un asunto tan particular como este, ¿no? Y es posible en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que a menos que haya cambiado, tengo entendido que sigue presidiendo Luis Roel, ¿verdad? Su vicepresidente en el Parlamento, de Acción Popular también. ¿Se puede evaluar en esta subcomisión lo que el Tribunal Constitucional evitó abordar? Lo que el Tribunal Constitucional ha abordado, que en realidad ha dado un pronunciamiento ya resolviendo una demanda, la cual ha declarado improcedente, no puede volver a ser revisada dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí básicamente lo que se establece son responsabilidades de tipo legal de algunos congresistas para poder ser llevados a un juicio, ¿no? ¿No se abordaría quizás la gestión en sí misma de Manuel Merino o el que se haya irrogado quizás a alguna función pública, a una debate, ¿no?, en esta subcomisión de acusaciones constitucionales? Sí, a ver, la subcomisión de acusaciones constitucionales o la comisión de ética, por ejemplo, si alguien plantea un tema relacionado a la responsabilidad ética o penal de algún congresista, por supuesto que pueden abordar, son diversos mecanismos, ¿no? Lo que no puede es volver a revisar sentencias, por ejemplo, las emitidas por el Tribunal Constitucional. Le mencionaba lo de Merino, igual su representatividad aún en el Parlamento, porque usted preside en este momento un poder del Estado de una u otra manera en minoría, sabiendo que un gran número de congresistas ha manifestado votos distintos a los suyos y a la mesa que usted integra. ¿Sabe o podría usted animarse a garantizar que se le dé el voto de confianza al gabinete Bermúdez? Yo no estoy en condiciones, ni por mi condición de presidenta del Congreso, a garantizar un voto de confianza, ¿no? Creo que eso es decisión de los diferentes grupos políticos y que en el marco de la democracia están en todo el derecho de cuestionar, preguntar, decidir sobre si un gabinete merece o no la confianza. Pero yo sí quisiera decir que estamos en un nuevo momento y yo tengo mucha confianza en que todos los partidos políticos evaluemos de manera lo más adecuada posible este gabinete y sus planteamientos, teniendo en cuenta que además estamos en un momento de transición muy corto y que ahí hay que optimizar de todos los lados esfuerzos para poder responder sobre todo a las principales demandas de la población, ¿no? ¿Cree usted que tendremos, ahora que menciona este tiempo de transición corto, una gestión sin sobresaltos?
¿Llegará el presidente Sagasti a 28 de julio del 2021? ¿O qué cree usted? Eso sería el escenario deseable, pero también tenemos que tener en cuenta que la composición política del Parlamento sigue siendo la misma. Hay ciertos cuestionamientos de fondo que creo que son además legítimos. Seguro que van a haber tensiones. Yo creo que en el marco de la democracia no podemos negarnos también a ese tipo de diferencias. Lo que hay que encontrar son canales como para poder evitar que este tipo de diferencias se transformen en confrontaciones irreconciliables como hemos tenido anteriormente, ¿no? Ahora se está empezando a escuchar en las calles, pero también en el mismo Congreso, la necesidad de una reforma constitucional. Puede ser en parte o puede llegar eventualmente a través de una asamblea constituyente, que ya es un proceso mayor, y el mismo presidente Sagasti al menos ha manifestado que no está entre sus prioridades durante los próximos meses. Sin embargo, hay reformas que el mismo Congreso podría eventualmente proponer. Un congresista puede proponer una reforma constitucional. Se requerirían solo 66 votos, es decir, la mitad más uno de la mayoría legal de integrantes del Congreso. Y luego esta podría ir a referéndum el mismo 11 de abril, por ejemplo, que votamos para presidente y congresistas. ¿Plantearía el Congreso, por lo que usted ya está viendo ahora, alguna reforma constitucional, algún parche adicional a la Constitución del 93? Sí, hay varias reformas en realidad que se han estado promoviendo, ¿no? Sobre todo en el marco de lo político, y ahí el Congreso ha estado avanzando, digamos, en este tipo de aprobación de normas que de alguna manera trastocan la Constitución y que son importantes y necesarias. Lo que se está promoviendo ahora mismo es una nueva Constitución, que es un tema muy de fondo, y hay varios proyectos de ley que están presentándose para justamente ir a un referéndum, para formar una constituyente. Creo que eso se va a tener que discutir en el marco del Parlamento. A mí no me parecería mal que escuchemos, y esto es una opinión personal, que escuchemos a la población, a las calles, que en realidad también están sintiendo que tenemos una norma que es fundamental y que probablemente ya nos ha demostrado sus límites. Ir hablando sobre el cambio y los caminos a este cambio de constitución no me parecería mal que entre al debate. Sin embargo, también tenemos poco tiempo nosotros y hay que mirar las posibilidades que eso sea posible, digamos, sí. ¿no? Por lo mismo le mencionaba, quizás la Asamblea Constituyente o el cambio completo de Constitución puede ser muy ambicioso ahora, y además que por simple responsabilidad eso requerirá un debate largo, y 8 meses puede que queden muy cortos. Pero sin embargo, ustedes propondrían alguna reforma más bien puntual, entre, por ejemplo, las que quedaron por aprobar de la reforma política implementada a medias. Sí, yo creo que además no solamente hay que plantearlo, sino que es obligación de este Congreso terminar con algunas reformas que estaban en camino. Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que son reformas constitucionales que ya están en camino, que han tenido sus inconvenientes, pero creo que hay que terminar de resolverlas, ¿no? Entonces, yo creo que este Congreso sí alcanza para hacer algunas reformas que son importantes, que seguro serían necesarias. El cambio de constitución, veamos qué pasos damos teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, los tiempos que tenemos, y lo que sí me parece saludable es tenerlo presente en el debate, ¿no? Y finalmente, ya no como presidenta del Congreso, sino como integrante del Frente Amplio. Su bancada votó mayoritariamente por la vacancia. Es una posición contraria a la que usted tuvo, y aquí estamos hablando más bien de una votación fundamental y no de cualquier proyecto de ley menor que también puede tener disidencias dentro de una misma bancada. ¿Usted ha evaluado su alejamiento de la bancada del Frente Amplio? Bueno, yo soy una invitada del Frente Amplio y creo que fui elegida digamos, como parte de esta agrupación política.
estoy realizando mi rol dentro de la bancada. Creo que con esa flexibilidad de poder plantear mis posiciones incluso particulares, y la bancada las respeta, y en ese sentido creo que no ha habido mayor inconveniente. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero en este momento más bien yo apuesto por las cohesiones más que otra vez por los desmembramientos de los partidos políticos, que también juegan en contra para la democracia, ¿no? Muy bien, Presidenta, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días.